contigo. Realmente me moví. ¡No voy a volver! Ya no Nunca soy me canso débil. de eso. ¡Ya no más!
¿Puedes escucharme? No estoy con Agustín. Eres uno de sus malditos robots. ¿Cuántas veces? Espera, ¿hay robots en verdad?
Solo quiero un poco de tus poderes. Es todo. ¡Solo déjame en paz!
¡Boom, cariño! ¡Solo déjame en paz! Buenas noticias, menos energía para ella. Malas noticias, no soy una persona nocturna. ¡Bastardo de PvP! Bueno, deja de intentar matarme y tal vez los carteles de cerveza puedan vivir un día más. ¡No voy a volver! Ya no soy débil. Ya no más. Puedes escucharme, no estoy con Agustín. Eres uno de sus malditos robots. ¿Cuántas veces? Espera, ¿hay robots en verdad? Solo quiero un poco de tus poderes, es todo. ¡Solo déjame en paz!
ustedes. Sé que están ahí. Sorprendan. ¡Oh, voy a usar esto tanto! Puedes correr, pero no esconderte. ¿Dónde diablos estás? ¡Solo déjame en paz! ¡Detente! ¡No voy a volver! Chica lista. ¡Detente! ¡No, no, no! De pequeña nunca pensé que sería yo, que sería uno de ellos. Mis poderes fueron una sorpresa. Mis padres me entregaron. Sabían lo que el gobierno le haría a la gente como yo y lo hicieron de todos modos. No sabía qué hacer, pero mi hermano Brent solo tomó unos abrigos y huimos. Fueron días difíciles en la calle, yendo de ciudad en ciudad, sin comodidad alguna, hasta que aparecieron traficantes y nos ofrecieron drogas. Las drogas eran el cielo. Pero entonces queríamos más. Y su falta era agonizante. Siempre buscábamos una dosis. Y cuando no tienes reserva, cuando piensas que alguien te la robó, las drogas, los traficantes, te hacen hacer cosas que... Oh, Dios, Brent, yo... El gobierno me capturó fácilmente después de eso. Pero no fue una prisión común. Me enseñaron a disparar, a cómo asesinar. Y el día del accidente, escapé con esas habilidades. Tenía lo necesario para hacer lo correcto. Brent, lo prometo. A cada traficante que vea, le marcaré a fuego tu nombre en el pecho. Nadie más sufrirá como nosotros. No, hermano. Nadie más. ¿Estás bien, hermano? ¿Qué pasó? Lo hiciste bien, amigo. Vamos, arriba, arriba. Abajo. Lo hiciste bien. Sé justo dónde dejar basura como esta. En algún lugar donde Agustín no la encuentre y no pueda dañar a nadie más. Ay, no. Solo mata a traficantes, amigo. ¿Mata? Delsin, asesina a traficantes. ¿Qué crees que le hago al DUP? Lo que debes hacer es salvar la tribu Akomish en casa. No, amigo.
digo, ella queda libre. No. Hey, olvídalo. Oye, solo porque tienes la misma aflicción, no un don. Aflicción. No significa que vamos a levantar toda pequeña basura que encontremos. Mira, nunca voy a abandonarte, ¿de acuerdo? Nunca. Pero esta irá a prisión. ¡Ey! Será mi responsabilidad. Sí, porque en responsabilidad es realmente en lo que te destacas. Yo me encargo. Bien. Estoy aquí por la tribu, no para juntar bioterroristas. Soy un conductor. Es tranquilo, es bastante tranquilo, solo que... Hoy no. Sí. Hablemos. Hey, Reg, lo siento. Ah, miren quién apareció. ¿Terminó la reunión del club de los conductores? Solo quería hablar con ella para ver si podía ayudarnos. ¿Está bien? No vas a empezar con lo de Reggie gesticulante, ¿o sí? ¿Sabes que odio eso? ¿Sabes que alguien así no debería andar libre por las calles? Ah, ¿te olvidas de quién más es alguien así? No es lo mismo, eres diferente. Sí, lo sé, soy tu hermano. Y tu hermano está pidiendo tu ayuda para intentar mantenerse con vida. Y si no lo haces por mí, hazlo por la tribu. Bien, ¿qué necesitas? Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este poder. Y tú eres mi tipo de referencia a la hora de hallar relés centrales. Listo, la envié. Por la tribu y por ti. Gracias. Te contaré lo que encuentre. No, no quiero enterarme de lo que encuentres. Adiós, Reggie gesticulante. Hey, Fetch, ¿viste esas cajas brillantes que los del DUP dejaron por toda la ciudad? Sí, las vi. Creo que las usan para rastrearnos. Bueno, creo que descubrí una manera de usarlas para obtener más poderes. Estoy a punto de probar con el poder de neón que me diste. ¿Qué te di? Y creí que tal vez te gustaría acompañarme, contarme sobre las novedades. Ah, ya me encargué de mi cuota diaria de traficantes, así que, ¿por qué no? Esa es mi chica. Púdrete. Se supone que hay una de esas cosas entre la segunda y la principal. Sí, la he visto antes. Te veo ahí.